Hola chicos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la sesión del día 8 de febrero del 2021. Hoy empezamos nuestra semana número 6 de clases, ya pasamos la mitad de nuestro periodo. Nos quedan 4 semanas ya en total, bueno, 5 semanas con esta, para concluir eh, nuestra materia. Durante la semana pasada estuvimos tocando algunos temas relacionados con la creación de cuestionarios. Recordarán ustedes que estuvimos viendo los principales aspectos respecto al diseño de la investigación y dentro de ellos la manera en que podíamos establecer técnicas o estrategias de recopilación de datos. Platicamos brevemente sobre algunas de ellas, como lo fueron grupos de enfoque, observación, eh, técnicas como Mystery Shopper, incluso platicamos algunos ejemplos y algunos casos en específico. Sin embargo, en el que nos enfocamos principalmente fue en las encuestas que vienen a hacer esta creación de cuestionarios a través de las cuales obtenemos información preguntándole a la gente cosas que necesitamos saber para nuestra investigación. Básicamente es eso. Durante la semana pasada también estuvimos viendo algunos aspectos principales que debemos de considerar cuando estamos tratando de crear una encuesta, aspectos relacionados con el diseño de esa encuesta, pero también con aspectos de redacción de la encuesta. Comentábamos algunos tips, comentábamos de algunos aspectos relacionados también con su estructura, de cómo debería crearse y demás. De hecho, lo último que platicamos el día jueves fue respecto a estos 3 puntos básicos orientados hacia el orden de las preguntas. Número 1, preguntas iniciales que deberían ser las más sencillas. Número 2, que las preguntas difíciles deben estar al final. Y número 3, que todo el cuestionario debe tener un orden lógico, es decir, debe tener coherencia, debe seguir una de parte de otra y demás. Yo no puedo preguntar primero ¿qué tanto te gustó el último platillo que comiste en Don Jorge? Y después preguntarte, ¿has ido alguna vez a Don Jorge? No tiene lógica. Primero te tengo que preguntar una cosa y después la segunda. Entonces, considerando esto, es que tenemos ya una noción más clara de cómo es que debemos generar nuestro cuestionario. Precisamente el viernes, que no tuvimos sesión, les pedí por ahí mediante mensaje en WhatsApp, a sus correos electrónicos y dentro del tablero de Classroom, que estuvieran trabajando un poco en la creación de sus preguntas. Espero hayan avanzado en ello. Una vez que ya tengamos las preguntas necesarias para nuestro cuestionario, será momento de crearlas o de plantearlas en una manera en que sea fácil de responder. ¿Ok? Entonces, para este punto, ustedes ya tienen nociones básicas de cómo deberían crearse las preguntas. Y ya deberían de tener algunos borradores sobre preguntas específicas para sus cuestionarios. Repito, espero que ya las tengan. En caso de que no, es momento de que empiecen a trabajar con ello. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver precisamente con el pasito que sigue dentro del diseño de nuestros cuestionarios y es, como les decía hace un momento, plantear la forma más eficiente para que nos responda a nuestro cuestionario. Como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones durante este periodo, es bastante complicado el generar esta técnica, se generar la recopilación de datos. Pero afortunadamente, en el momento de la historia en que nos encontramos, existen diversas plataformas y herramientas que nos ayudarán a que nos respondan las preguntas que tenemos. Una de las más básicas, pero también de las más eficaces, es formularios de Google o Google Forms. Esta página que nos permite crear precisamente cuestionarios. El día de hoy vamos a estar enfocándonos específicamente en cómo es que se diseña un cuestionario en Google Forms, de manera que ustedes tengan la posibilidad de crearlo para sus propios proyectos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Google Forms. ¿Cómo lo hacemos? Pueden entrar directamente a esta página que tenemos en la pantalla que les estoy compartiendo, forms.google.com. De hecho, si quieren hacerlo en este momento, se los estoy poniendo también en el chat. Una vez que entramos a esto, también pueden entrar, googlear formularios de Google, o les pongo un enlace directo de a dónde entraría. Una vez que ya están dentro de formularios de Google, es que podemos empezar.
Entonces vamos a compartir mi pantalla para que vayan viendo cómo es que se trabaja cada elemento. Bien, lo primero que hacemos, ahorita que ya se está compartiendo pantalla, ya pueden ver. Lo primero que hacemos es entrar al enlace que les compartí, los mando directo. O también podrían, como les decía, entrar a Google y buscar formularios de Google o Google Forms. Y pues aquí la primera opción, después formularios de Google, inician con su cuenta institucional o su cuenta personal, como prefieran, y listo. En este caso, yo estoy ingresando con mi cuenta institucional. Y si se fijan, pues bueno, yo tengo bastantitos formularios ya creados de distintos momentos que he estado utilizando. Pero aquí vamos a empezar con uno nuevo para que tengan una noción clara de cómo es crear un formulario desde cero. Todos los equipos, todas las personas que tienen un proyecto en este periodo tendrán que realizar un cuestionario así como lo vamos a ver a continuación. Primero, ya que entramos a formularios de Google, damos clic en crear un formulario. Déjenme hacer un poquito de zoom para que se alcance a ver completamente. Crear formulario y seleccionamos donde dice en blanco. Vamos a partir de algo totalmente desde cero. Una vez que entramos ya a esta página que dice en blanco, nos va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla hay distintos elementos con los cuales vamos a estar interactuando. En primera instancia, tenemos aquí en la parte superior dos menús, uno sobre preguntas, esta parte que está aquí, y una de respuestas, esta parte que está por un lado. Obviamente, como su nombre lo indica, el apartado de preguntas es donde vamos a estar generando las preguntas y en la de respuestas es donde vamos a visualizar todas aquellas contestaciones que nos están haciendo a nuestros cuestionarios. ¿Ok? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que yo les recomiendo que hagan, es asignarle un título a su formulario. Tenemos este apartado que dice formulario sin título. Vamos a dar clic y vamos a ponerle un título. En este caso vamos a plantear un título relacionado con sus respectivos proyectos. Por ejemplo, emprendimiento de nuevo restaurante. ¿Okay? O podríamos plantear quizá preferencias en anime. Podríamos escribir también algo como gustos sobre las pizzas. O en específico podríamos plantear una marca como publicidad en grande. ¿Me explico? Entonces vamos a asignar un título, cualquiera que a ustedes les parezca. En este caso vamos a inventar una encuesta. Digamos que mi encuesta va a estar orientada hacia deportes, como lo hemos platicado en algunos ejemplos. Digamos, referencias sobre fútbol, específicamente sobre el fútbol mexicano. En este ejemplo lo voy a plantear así. Una vez que yo ya tengo asignado un título, vamos a seguir trabajando. En este caso, tengo que establecer una descripción de mi formulario, pero antes de entrar a la descripción, yo debería hacer algunos elementos básicos. Por ejemplo, ya tengo un título aquí dentro de este apartado. Pero aquí en la parte superior izquierda, como podrán observar, todavía dice formulario sin título. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doy clic allí donde dice formulario sin título. Parte superior izquierda. Déjenme hacer un poco de zoom. Formulario sin título, doy clic. Una vez que doy clic, automáticamente se va a poner lo que yo puse en primera instancia aquí abajo. Pero si yo lo modifico, ya no se va a modificar lo que puse acá arriba. ¿Ok? Entonces, si quieren modificar el título de acá arriba, que es el título del documento, pues tendrán que modificarlo directamente. Pues aquí podrían agregar o quitar cosas. Bien. Una vez que ya tenemos nuestros dos títulos agregados,
que debería ser el mismo de preferencia. Vamos a realizar ahora sí una descripción del formulario. Aquí abajito del título hay un apartado, déjenme hacer zoom. Hay un apartado que dice descripción del formulario. Damos clic y empezamos a describir nuestro formulario y cómo lo vamos a hacer. En esta descripción tiene que haber algunos elementos importantes. Número 1, tiene que haber una bienvenida. Número 2, tienen que establecer el objetivo de su investigación. Número 3, tienen que establecer algunos elementos importantes sobre su investigación relacionados con el fin de la investigación y el uso que se le va a dar. Uso de la investigación. Y finalmente vamos a establecer un apartado último que vendrían a ser instrucciones. Estos 4 elementos deben estar incorporados en esta primera parte, instrucciones, en esta primera parte de su cuestionario. Tenemos un título y debemos tener este encabezado con estos 4 elementos por lo menos. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? Los voy explicando con un ejemplo. La bienvenida viene a ser aquel elemento en el cual nosotros establecemos o como tal introducimos al usuario al cuestionario. Incluso podríamos generar algún tipo de agradecimiento o algo similar. Como por ejemplo, muchas gracias de antemano por acceder a responder el presente cuestionario. ¿Okay? Esto ya viene a ser la bienvenida e incluso el agradecimiento. Vamos a agregar aquí agradecimiento inicial. Muchas gracias de antemano por acceder a responder el presente cuestionario. Después, el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Básicamente, como objetivo nosotros vamos a plantear nuestro problema de investigación de mercados. Problema de investigación de mercados. En este caso, la forma en que lo redactaríamos sería, tenemos, muchas gracias de antemano por acceder a responder el presente cuestionario, el cual tiene como objetivo, establecemos lo que pusimos en el problema de investigación de mercados. En este caso voy a plantear, tiene como objetivo determinar los gustos y preferencias de la afición mexicana sobre el fútbol, soccer en nuestro país. ¿Okay? Si se fijan, el formato que estoy estableciendo, la estructura de objetivo, es la misma que establecimos en problemas de investigación de mercados. Sería solo cuestión de adaptarlo a este elemento. Entonces, con este parrafito, yo ya integré la bienvenida y el objetivo. Ahora vamos al uso de la investigación. Vamos a dar otro párrafo. Y en este vamos a iniciar con algo similar a lo siguiente. Este cuestionario forma parte de la investigación o forma parte de una investigación desarrollada por alumnos o estudiantes de la asignatura de investigación de mercados de la Universidad Politécnica de Victoria en el periodo enero-abril 2021. ¿Okay? La información que usted proporcione será utilizada con fines académicos, no lucrativos, y será totalmente confidencial. Ustedes pueden agregar directamente esta información que les estoy poniendo aquí,
o pueden acomodarla a una estructura que ustedes prefieren, que sea diferente. Tienen libertad creativa en este sentido. Entonces, en este punto ya integramos en el primer párrafo ya pusimos, ya pusimos la bienvenida y ya pusimos el objetivo. Y en el segundo párrafo ya establecimos el uso de la investigación. Ya dijimos que somos estudiantes, que forman parte de una materia de una universidad en tal periodo, que la información será utilizada con fines académicos y no lucrativos y que será totalmente confidencial. Yo les recomiendo que utilicen este párrafo exactamente igual, pero también podrían crearlo de manera diferente. Incluso esto que llevamos lo voy a copiar y se los voy a poner en el chat en el caso de que alguno de ustedes desee utilizarlo exactamente igual. Bien. Entonces ya tenemos el 1, ya tenemos el 2, ya tenemos el 3, nos hace falta el 4. Para el punto 4 es bastante sencillo, solamente vamos a agregar tal cual, instrucciones, y vamos a establecer las directrices que tendrá este cuestionario. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con tu propia experiencia. O responde las siguientes preguntas como mejor te parezca. O de los siguientes elementos, selecciona la opción que mejor corresponde con tus gustos y preferencias. ¿Ok? Ustedes tienen libertad para establecer las instrucciones como ustedes prefieran. Con esto concluimos nuestro primer apartado del cuestionario. Vamos a ver qué es lo que llevamos hasta este punto. Tenemos hasta este punto un título dentro del cuestionario, un título del documento y tenemos ya nuestro encabezado. Este encabezado se formó por 4 elementos: una bienvenida, un objetivo, un uso de la investigación y las instrucciones. ¿Ok? Y así es como tenemos nuestro cuestionario hasta este punto. Si se fijan acá en la parte superior, déjenme hacer un poquito de zoom, acá en la parte superior podemos observar que automáticamente los cambios se guardan en nuestro espacio en Google Drive. Entonces, siempre que nosotros queramos regresar a nuestro documento por si se nos cerró la página, por si se fue a internet o algo, estará guardándose automáticamente dentro de Google Drive. ¿Ok? Entonces pueden entrar a Google Drive o pueden simplemente regresar a la página principal de formularios de Google. Por ejemplo, yo voy a regresarme aquí. Y aquí la voy a encontrar, preferencias sobre fútbol. Lo abro y aquí estamos. ¿Ok? Bien, hasta este punto entonces repito, llevamos título, llevamos encabezado, título del documento. Lo que sigue, tenemos dos opciones. Uno, me enfoco directamente en las preguntas de una vez o me voy a la parte de diseño. En esta ocasión me voy primero a la parte de diseño. Me parece de relevancia en este momento. Entonces, vamos a ir allá. En primera instancia, para ir a la parte de diseño, vemos que acá en la parte superior derecha tenemos 3 opciones. Una que tiene un icono como de paleta de colores, otro que tiene un icono de un ojo y otro que tiene un engrane. Vamos a seleccionar primero la paleta de colores, que básicamente nos ayuda a personalizar el tema de nuestro cuestionario. Básicamente el tema de diseño. Seleccionamos y nos abre este menú en la parte derecha. En la parte derecha entonces tenemos la opción de elegir una imagen o de solamente cambiar los colores del tema de nuestro documento. Les voy a pedir que todos elijan una imagen. En este caso la imagen que se necesita normalmente es en forma rectangular porque va a ser como un banner que se va a establecer en la parte superior. Les muestro cómo. Por default, aquí hay varias imágenes que ya te recomienda Google, pero en este caso yo puedo subir una foto o puedo buscar fotos dentro de los documentos que ya tengo guardados en Google Drive. En este caso, yo voy a dar clic en ¿dónde se lo voy a dar clic en subir, voy a subir mi propia foto.
Para subir mi propia foto, entonces necesito crearla primero. En este caso, el tema de investigación que estoy utilizando es fútbol. Entonces voy a buscar alguna imagen de fútbol y la voy a utilizar. Digamos, algo sencillo como no sé, esto. La voy a guardar en mi computadora. Regreso a mi cuestionario, le doy examinar para encontrarla. La selecciono. Y una vez que ya la seleccioné, tendré la posibilidad de cargarla dentro de mi cuestionario. Como podrán ver, aquí ya está cargada. Una vez que ya la cargué, automáticamente la plataforma me brinda diferentes colores que podrían adaptarse a la imagen que yo agregué. Un verde limón, un verde más pálido, un verde más militar, un gris más claro, un gris más azulado. En este caso vamos a quedarnos con este verde limón que me agregó por default. Si no me gusta ninguno de ellos, puedo darle clic al más y cambio el color al que yo prefiera. El fondo también se puede cambiar de color. En este caso voy a dejar un fondo tradicional, medio grisesón. Y la fuente, es decir, el tipo de letra también se puede cambiar. Tenemos 4 tipos de letra aquí en la plataforma. Básico, decorativo, formal y alegre. Déjenme hacer un poco de zoom para que se alcance a percibir mejor. Les decía, tenemos básico, decorativo, formal y alegre. El básico pues es el que están viendo en este momento. El decorativo no lo recomiendo del todo porque nos dificulta un poco la lectura del documento. El formal sí podría quedar un poquito mejor, y el alegre, pues bueno, tiene un tinte un poquito más para ciertas temáticas. Este podría ser utilizado quizá para temáticas más sencillas o temáticas más divertidas, que podríamos hablar quizá sobre caricaturas o sobre cómics o sobre quizás sobre deportes, incluso podríamos añadirlo, o sobre cuestiones más básicas. Pero bueno, yo les recomiendo que utilicen principalmente el estilo básico para evitar cualquier tipo de problemática. Nos quedamos entonces con el estilo básico. Y eso es lo que podemos modificar del diseño. Ahora bien, la paleta de colores es para ver el diseño, ya lo modificamos. Ahora vamos al segundo icono, que es el ojo. Este ojo es para hacer una vista previa. ¿Qué significa esto? Si yo quiero ver cómo va quedando mi cuestionario, le doy clic a este ojo que tenemos aquí en la parte superior derecha. Entonces, veo ese icono que dice vista previa, le doy clic y me va a mostrar el cuestionario tal como lo llevo a este momento. ¿Me gusta cómo va quedando? Pues entonces regreso. Si no me gusta cómo va quedando, digamos que la imagen del futbolista quiero que se vea un poquito diferente, que se vea más el balón o más sus pies o algo así, pues bueno, cierro esa vista previa, regreso a mi imagen, me voy a personalizar, selecciono la imagen que subí y ya la podría cambiar o modificar de acuerdo a lo que a mí me gusta o no me gusta de esa imagen. Bien. Hasta este punto ya hemos identificado varios elementos. Ya tenemos título, encabezado, título del documento y ya modificamos el diseño del cuestionario, el diseño visual. Lo que sigue viene a ser la configuración. Pero antes de entrar a la configuración, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, parece que no. Profe. En el caso de que surja alguna pregunta más adelante, les pido hacérmela llegar, por favor. Bien, ya tenemos diseño, ya tenemos vista previa. Vamos ahora al tercer icono, que es la configuración, este icono de engrane. Damos clic en configuración y nos va a mostrar varios elementos que podemos modificar. Un poquito aquí. Hay varios elementos que podemos modificar dentro de la configuración. Primero, podríamos recopilar direcciones de correo electrónico en el caso de que nos interesara para más adelante o algo así. En esta investigación no nos interesa, entonces no lo vamos a marcar. Segundo, requerimos que inicie sesión en algún momento el usuario que va a responder a nuestro cuestionario.
No. Aquí por default, si ustedes crean su cuestionario desde su cuenta de la UPB, les va a marcar esta opción, donde restringe la respuesta a solamente personas de esta organización. Pero nosotros queremos preguntarle a cualquier persona, no necesariamente que estén en la UPB. Entonces vamos a dejarlo desmarcado. ¿Okay? El tercer elemento es este que dice limitar a una respuesta, que es, por ejemplo, lo que yo les activo cuando me responden un examen, para que no respondan varias veces la misma persona. Pero en este caso no nos interesa tampoco, entonces lo vamos a dejar en blanco. Los últimos puntos es para que las personas puedan ver ciertos elementos después de que envían su cuestionario, pero tampoco nos interesa eso. Entonces, dentro de la pestaña de general, lo vamos a dejar completamente en blanco. ¿Ok? Otra vez regreso para que no se pierdan. Estoy en configuración, después en general, y específicamente en cada uno de los elementos que se incluye en general, los vamos a desmarcar. Una vez que ya lo tengo deseleccionado, le doy clic en guardar. Doy clic en guardar y listo. Entro de nuevo en configuración. Ojo, también se les puede abrir de dos maneras, como lo tenemos hace un rato o como está en este momento, como una pestaña por encima solamente. Una vez que entramos a configuración, otra vez general, y está todo desmarcado. La segunda pestaña es la de presentación. En presentación, básicamente, tiene que ver con la forma en que nosotros le estamos mostrando el cuestionario al usuario. Tenemos tres opciones de presentación. Le mostramos la barra de progreso, es decir, el usuario podrá ver qué tanto le falta para terminar. Sí, sí queremos que vea. Segundo, orden de preguntas aleatorio. ¿Me interesa que el orden de las preguntas del cuestionario sea al azar? No, nosotros estamos creando nuestro cuestionario con una estructura establecida. Entonces, este segundo queda en blanco. Tercero, mostrar el enlace para enviar otra respuesta, es decir, cuando termine de responder el cuestionario, podrá compartir con alguien más ese cuestionario. Vamos a marcarlo para que sí se pueda. Y después tenemos un mensaje de confirmación. Este mensaje de confirmación es lo que el usuario va a ver una vez que mande su respuesta. Normalmente aquí establecemos un agradecimiento. Entonces, este agradecimiento lo pueden redactar de la forma que ustedes prefieran. Vamos a poner un ejemplo aquí para que tengan una noción. Por ejemplo, gracias. Gracias por responder este cuestionario, el cual será de utilidad para conocer elementos sobre las preferencias en el fútbol mexicano. Punto. Entonces, de esta manera ya le agradecimos al usuario. En el caso de que no quieran hacerlo tan extenso, no es necesario. Simplemente podríamos dejarlo en gracias por responder este cuestionario, o simplemente muchas gracias, o algo así. En este caso vamos a añadir algo más concreto. Gracias por responder este cuestionario. Tus respuestas han sido enviadas. Para que el usuario sepa que ya se envió. Le damos clic en guardar y ya quedó esa segunda parte. Bien. Entonces ya tenemos la parte general de nuestro... Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ya tenemos la parte general de nuestra configuración, ya tenemos la parte de presentación. Ahora vamos a la tercera pestaña que dice cuestionarios. En esta tercera pestaña básicamente tiene que ver con una opción que utilizamos para aplicar exámenes. En este caso el cuestionario que estamos creando no es un examen, entonces lo vamos a dejar sin marcar. Lo dejamos así como está. Recapitulando entonces, en general va todo en blanco. En presentación marcamos el primero, el tercero y escribimos un mensaje de confirmación. Y en cuestionarios lo dejamos desmarcado. Damos clic en guardar
y ya tenemos configurado nuestro cuestionario. ¿Ok? Bien, a este punto entonces ya tenemos el diseño, ya tenemos el encabezado. ¿Qué es lo que sigue? Empezar a poner las preguntas. Pero antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el cuestionario o sobre su configuración en general? Ok, continuamos entonces. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí pasamos, como les decía, a las preguntas. Tenemos debajo de nuestro encabezado esta primera pregunta que está por default, que dice pregunta sin título. Pero también podría ser que no aparezca, podría ser que solo tengamos el encabezado. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el encabezado y en este menú que está a la derecha vamos a dar clic en este signo de más en un círculo que dice añadir pregunta. Damos clic y se nos crea este apartado. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Una vez que ya tenemos creada este apartado para poner una pregunta, tenemos varios espacios. El primero, el espacio de la pregunta. Tenemos opción para añadir una imagen, si así quisiéramos. Tenemos una opción para establecer el tipo de pregunta. Tenemos el apartado para poner las diferentes opciones de respuesta y algunos elementos aquí abajo, algunos menús. Un punto importante a considerar. En todas las preguntas que ustedes integren en su cuestionario, tienen que marcar lo que está aquí abajo que dice obligatorio. Lo activan. ¿Por qué lo vamos a activar? Porque a nosotros nos interesa que todas las personas respondan nuestro cuestionario. Entonces, por default está desactivado, nosotros lo vamos a activar. ¿Ok? Una vez que ya lo tenemos activado, ahora sí empezamos a crear nuestra pregunta. En este ejemplo vamos a plantear algunas preguntas demográficas primero. De hecho, a ustedes también les voy a pedir que establezcan algunas preguntas demográficas. Cuando digo preguntas demográficas, ¿a qué me refiero? Preguntas demográficas, voy a hacer un poquito más de zoom para que se alcance a ver. Preguntas demográficas pueden incluir cualquier aspecto relacionado con edad de las personas, puede estar relacionado con el género o el sexo de las personas, podría estar relacionado con el nivel de ingresos, podría estar relacionado con la ocupación, podría estar relacionado con el hogar de esa persona, dónde vive, cómo es, aspectos también familiares, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver a un nivel social con esa persona puede ser una pregunta demográfica. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla. Podríamos plantear lo siguiente. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Y en este caso, le damos la opción a la persona, seleccionamos aquí respuesta corta, porque solamente va a escribir un número. 25, 34, 21, 17. Aquí va a escribir su edad y punto. Pero yo les recomiendo que no pongan preguntas abiertas. Como se lo decía en la sesión del jueves pasado, lo ideal es que establezcamos solamente preguntas cerradas. ¿Quién me recuerda qué es una pregunta cerrada? A Miguel, por ejemplo. ¿Qué es una pregunta cerrada? Pues una pregunta, por ejemplo, si te establece ahí varias opciones, por ejemplo, tres opciones, nada más vas a poder elegir una. Exactamente. Le damos opciones predeterminadas a la persona para que responda. Le llamamos preguntas cerradas o preguntas estructuradas. En este caso, en lugar de establecer la pregunta ¿cuál es tu edad?, vamos a poner ¿en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? ¿Okay? Y vamos a establecer algunos rangos de edad. Por ejemplo, menor de 18 años, entre 18 y 28, entre 29 y 38 años,
entre 39 y 48 años, y vamos a establecer un último rango que sea mayor de 48 años. Bien, esta pregunta me da posibilidad de comentarles un aspecto sumamente importante cuando establecemos rangos numéricos. Siempre que establecemos rangos numéricos, tenemos que procurar que la misma respuesta no se repita en dos preguntas. Por ejemplo, si yo dijera que la persona que va a responder el cuestionario tiene 23, claramente se ubica en esta segunda opción, entre 18 y 28. Aquí se encuentra el 23. Si yo dijera 28 años, ¿dónde se ubicará? También aquí, entre 18 y 28. Si yo dijera que el usuario tiene 18 años, ¿dónde se ubicaría? Aquí. Acá también dice 18 años, profe. Sí, pero acá dice menor de 18 años. O sea, si tiene 18 ya no entra en este rango, entra en este otro. Que sería diferente que si yo pusiera 18 años o menos. Si yo lo pusiera así, la persona que tiene 18 podría responder aquí y está correcto, o podría responder acá y está correcto. Estoy repitiendo las respuestas y eso está mal. ¿Ok? Entonces, chequen bien cómo redactan esta parte de opciones. En este caso, como se los comentaba Miguel hace un rato y como se los repito yo, queremos preguntas estructuradas, preguntas con varias opciones. Acá se eligió automáticamente varias opciones y aquí ya las tenemos. En este caso fueron 5 las que escribí. Bien. Una vez que ya establecimos esta pregunta y sus opciones de respuesta, ya terminamos esa pregunta, ya quedó lista. Yo les recomiendo que para su primer pregunta al menos, o para las primeras que hagan, entren a la vista previa para checar cómo va quedando su cuestionario. Entonces, menú superior derecho, en el icono del ojo, damos clic en vista previa y ya vemos cómo va quedando nuestro cuestionario. Tenemos un encabezado de imagen, un encabezado con el título y las instrucciones y demás, y tenemos aquí la primera pregunta. Revisamos que se pueda responder de forma adecuada. Listo. Si yo le doy clic en enviar en este momento, me va a enviar el cuestionario como si yo fuera una persona que lo está respondiendo. Cierro el cuestionario, salir, y regreso donde estaba antes. ¿Ok? Bien, hasta este punto ya creamos una pregunta. Hay diferentes tipos de preguntas. Pueden abrir este menú desplegable y vemos que hay diferentes. Por ejemplo, en este caso, o bueno, ya veíamos hace rato que están las preguntas abiertas y puedo poner respuesta corta o respuesta de párrafo. Pero también está esta de varias opciones. Esta significa que la persona solamente puede seleccionar una opción de entre todas las que hay. Tenemos una segunda que es muy parecida que se llama casillas. Con las casillas, la persona puede responder más de una de las cosas que estoy preguntando. Por ejemplo, véanlo aquí en la vista previa. Si yo selecciono esta que sería casillas, la persona puede seleccionar varias. ¿Ok? Pero a mí no me interesa eso con esta pregunta. En esta pregunta solamente necesito una respuesta. Entonces, no la voy a plantear. Si existiera alguna pregunta que sí puede incluirse, ya la cambiaré como casillas. Ahorita vemos un ejemplo. También tenemos una opción de lista desplegable. Vamos a revisar cómo se ve si lo ponemos así. Tenemos la pregunta y tenemos un recuadro en el cual la persona lo abre y ya después de que lo abre, elige una respuesta. ¿Okay? En este caso también queda bastante bien así. Y tenemos algunos otros elementos, por ejemplo, escalas lineales, cuadrículas, etc. Estas que nos ayudan más si utilizamos una escala Likert o algo similar. Más adelante estaremos viendo ejemplos de esto. De fecha y de hora, pero en estos casos no nos interesa. Bien, las que vamos a estar utilizando, o que yo recomiendo que utilicemos, es la de varias opciones, en algunos casos de casillas, y en algunos casos cuadrículas de varias opciones o de escala lineal. Ahorita vemos ejemplos de ello. Muy bien.
Nuestro cuestionario debe tener varias preguntas demográficas. Ya les establecí hace rato a qué me refiero con preguntas demográficas. Una vez que creamos todas nuestras preguntas demográficas, pueden ser 2, 3, 4, 5, que no sean muchas tampoco, que no sean más de 5, vamos a crear otro tipo de preguntas. Pero bueno, en este caso, iniciamos con esto. Ahora bien, vamos a empezar a plantear preguntas, ahora sí, del tema sobre el cual queremos trabajar. Y en este caso, lo primero que voy a hacer es establecer secciones para diferenciar entre las preguntas que son demográficas y las preguntas que tienen que ver con mi tema. ¿Cómo hago esto? Esta primera pregunta, que es demográfica, yo no la quiero combinar con las demás preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es, acá en mi encabezado, doy clic y después doy clic donde dice añadir sección. Y esta sección se añade, o este título se añade entre mi encabezado y mi pregunta demográfica. Aquí le puedo poner, por ejemplo, información del usuario. Y esto corresponde específicamente a las respuestas o preguntas demográficas. Responde a las siguientes preguntas. Aquí le damos una descripción o una instrucción de listo. Y vamos a checar cómo se ve. Vista previa, tengo mi encabezado solito, le doy siguiente, y ya tengo mi sección de información del usuario. ¿Ok? ¿Cómo hice esto? Simplemente creando una sección, en este caso la sección número 2. La sección número 1 es esta con el título. Sección 2, esta de información del usuario. Les decía entonces, voy a crear una sección también orientada hacia las preguntas que estaré haciendo. Pueden crear tantas secciones como ustedes consideren convenientes. No hay tanto problema. En este caso, lo primero que yo voy a hacer es establecer una sección nueva. Y aquí le voy a llamar, igual, preferencias sobre, o simplemente fútbol mexicano. ¿Okay? Responde a lo siguiente. Bien. Antes de llegar a esta sección, bueno, vamos a continuar con esto. Ya creé mi sección, pero no tengo preguntas debajo. Tengo la sección solita, el encabezado de sección. Le doy clic entonces en añadir pregunta. Y ya voy a empezar a plantear mis preguntas. Yo les recomiendo que todas sus preguntas vayan numeradas. En este caso, la primera pregunta que tengo le voy a poner número 1. Acá le voy a poner pregunta número 2. Y voy a plantear como primera pregunta de esta sección, ¿a qué equipo de fútbol le vas? O podríamos plantearlo de una forma más formal. ¿Cuál equipo del fútbol mexicano es tu preferido? ¿Okay? Y en este caso, como tenemos una cantidad finita de elementos, es decir, hay 18 equipos en el fútbol mexicano de primera división, pues vamos a establecer una pregunta de varias opciones. Y vamos a poner América, ponemos Cruz Azul, Chivas, Pumas, etcétera. Todos los equipos que existen en el fútbol mexicano. Le doy clic en obligatorio y listo, ya tengo mi pregunta creada. ¿Okay? Vamos a ver cómo se ve hasta este momento. Tengo mi encabezado, doy clic en siguiente, tengo mi pregunta demográfica, selecciono, doy clic en siguiente, y tengo mi pregunta sobre cuál equipo del fútbol mexicano es tu preferido. Pues le voy al América. Listo. Vamos paso a pasito. Les recuerdo no dar clic en enviar todavía. Vamos a cerrar esta pestaña. Y me hizo falta una parte. Yo no puedo entrar directamente a preguntarle cuál es su equipo de fútbol mexicano favorito. Yo necesito antes crear una pregunta filtro.
Les decía yo el jueves que es una pregunta filtro. Básicamente es un cuestionamiento que le hacemos al usuario para saber si nos va a servir su información o no nos sirve, para saber si conoce del tema o si no conoce del tema. ¿Qué pregunta filtro se les ocurre que podríamos asignar en este cuestionario antes de esta pregunta? ¿Qué pregunta filtro podría quedar en este caso? ¿Quién me dice? Podría ser como ¿te gusta el fútbol o miras fútbol o te gusta el deporte de fútbol, algo así? Exactamente. Si nos responde que no, pues entonces ya no me interesa su respuesta. Muy bien. Entonces, esa pregunta filtro yo la voy a agregar en la sección anterior con la que estoy trabajando. Vamos a sacar la demográfica, damos clic en añadir pregunta y vamos a plantear exactamente lo que nos sugería Priscila. ¿Te gusta el fútbol? Listo. En este caso, ojo, tenemos que cuidar la numeración de preguntas. Aquí tenía la 1 y abajo la 2. Entonces, esta se va a convertir en la pregunta número 2. Y esta que tengo acá se convierte en la pregunta número 3. Bien. ¿Te gusta el fútbol? Vamos a poner dos opciones. Sí y no. Pregunta dicotómica. La ponemos obligatoria de opciones y listo, ya está creada mi pregunta. Ahora, ¿qué pasa o cómo le hago para que funcione como una pregunta filtro? Vamos a ello. Aquí en la parte inferior, a un lado del botón de obligatorio, hay 3 puntitos. Estos 3 puntitos me van a ayudar a hacer esta pregunta como una pregunta filtro. Le doy clic y me da las siguientes opciones. Mostrar una descripción, ir a la sección según la respuesta u ordenar las opciones aleatoriamente. Ordenar las opciones aleatoriamente significa que las respuestas van a ir acomodadas al azar. No me interesa eso. Añadir una descripción me ayuda para explicarle mejor a la persona cómo es que tiene que responder a una pregunta. No me interesa eso en este momento. Lo que me interesa es esta otra opción que dice ir a la sección según la respuesta. Doy clic. Entonces, una vez que di clic, se me aparecen estas dos pestañas dentro de cada respuesta. La pregunta era, ¿te gusta el fútbol? Si me responde que sí, yo le voy a poner que vaya a la sección de fútbol mexicano. Si me responde que no, entonces le voy a decir que envíe el formulario. Tiene dos opciones solamente. Si me responde que sí, se va a la de fútbol mexicano. Si me responde que no, se va a enviar el formulario. Entonces, listo, ya está creado este filtro dentro de esta pregunta. ¿Cómo sabemos si funcionó? Bueno, nos vamos nuevamente a la vista previa. Revisamos el siguiente, ponemos un rango de edad y vamos a esa respuesta que era nuestra pregunta filtro. ¿Te gusta el fútbol? Si yo digo que sí, el siguiente, y me manda a la siguiente pregunta. Pero si yo pongo que no, vamos a ver qué es lo que pasa. Haz clic en enviar para terminar. Punto. No me mandó a la siguiente pregunta. Me mandó a concluir el cuestionario. Repito, si yo pongo que sí, me manda a la siguiente pregunta. Pero si pongo que no, me manda a enviar el cuestionario. ¿Ok? Así es como funcionan las preguntas filtro. ¿Cómo lo hicimos filtro? Nuevamente, establecimos la pregunta, las opciones, después en el menú de los 3 puntitos le dimos clic en ir a sección según respuesta. Seleccionamos la sección que queremos que vaya a cada respuesta y listo. Ahora sí, una vez que ya entendimos todos estos elementos, podemos seguir creando nuestro cuestionario. Como les decía, pueden crear varias secciones, pueden crear varias preguntas en cada sección, o como ustedes prefieran, pero hay que contemplar los elementos que les comentaba. Que diga obligatorio en cada una de las preguntas y preferentemente que sus preguntas sean de varias opciones, para que la persona responda
solamente uno. En este caso, o en algunos casos de ustedes van a tener preguntas que requerirán que el usuario marque más de un elemento. Por ejemplo, en este caso vamos a preguntar, selecciona los 3 factores que más te gustan de la Liga MX. Selecciona los 3 factores que más te gustan de la Liga MX. Si se fijan, automáticamente, de acuerdo a lo que estoy redactando, la plataforma me selecciona que yo quiero una pregunta de casillas. Porque efectivamente, en este caso, yo quiero una pregunta de casillas. Pero si la plataforma se equivocó, pues simplemente doy clic y cambio el tipo de pregunta. Vamos a ir poniendo varias opciones. Digamos el ambiente, digamos la velocidad, digamos las transmisiones, por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos poner? Los uniformes, los jugadores, el desempeño, etcétera. Podríamos plantear una lista infinita de elementos. Le damos clic en obligatorio, como en todas las preguntas. Pero en este caso, yo estoy preguntándole o le estoy pidiendo al usuario que seleccione los 3 que más le gustan. No solamente uno, sino los 3 principales. Y en ese caso, entonces, el usuario va a poder seleccionar varios elementos. Vamos a ver. Si yo la dejo así como está, lo que va a suceder, como les decía, es que el usuario va a poder seleccionar varios elementos. Aquí tenemos la pregunta. De hecho, me faltó asignarle el número de preguntas, ahorita lo ponemos. Si yo lo dejo así como está, el usuario puede marcar incluso todos. Entonces yo no podré saber cuáles son los más importantes, porque los usuarios están seleccionando todos. Entonces lo que yo tengo que hacer es ponerle también un candado a esta pregunta. Para eso, lo que hay que hacer es, dentro de la pregunta, que déjenme asignarle el número de una vez, dentro de la pregunta me voy a ir a las opciones, a un lado del botón de obligatorio, y voy a seleccionar esta opción que dice validación de respuestas. En esta validación, ahora se me abrió estos elementos aquí en la parte inferior, que dice, primero, un cuadro desplegable. Yo quiero que seleccione por lo menos una cantidad, que seleccione un máximo o que seleccione exactamente una cantidad. En este caso yo quiero que seleccione exactamente 3 elementos. Y si quiere seleccionar más o menos, yo le voy a decir, marca 3 elementos. ¿Okay? Ya con esta validación o con este candadito, no debería haber ningún problema. Vamos a ver cómo va quedando entonces con este candado. Voy a vista previa, voy específicamente a esta pregunta. Tenemos, selecciona los 3 factores. Ambiente, y mira, marca 3 elementos, aquí le aparece el diálogo. Velocidad, y le sigue apareciendo el diálogo, porque necesito que seleccione 3. Y uniformes. Y ya que marqué los 3, se le quita el diálogo que le estaba marcando. Si yo quiero seleccionar transmisiones, me va a marcar otra vez el error. Marca solamente 3 elementos. Marca solamente 3 elementos. Entonces voy a quitar hasta que queden 3 elementos. Listo. Así activamos ese candadito. Si ustedes quieren que haya 2, pues solamente activamos 2, etc. Bien. Esto en el caso de que ustedes quieran una pregunta de este tipo. Pero yo les recomiendo que si no lo necesitan, lo planteen de manera diferente. Seleccionan el principal factor que te gusta de la Liga MX. Selecciona el principal factor que te gusta de la Liga MX. O cuál de los siguientes es el factor que más te gusta. Y en este caso, como solamente buscamos el principal, vamos a utilizar la opción de varias opciones. Y ya con esto no hay ninguna duda.
¿Ok? Entonces, ya dependerá de ustedes. En este caso vamos a dejarlo así como lo teníamos, como seleccionar los 3 factores que más te gustan de la liga. Bien, hasta este punto entonces ya hemos creado una pregunta demográfica, una pregunta filtro, una pregunta de casillas, una pregunta de varias opciones y una pregunta de casillas. ¿Okay? Una recomendación también para sus cuestionarios. Cuando estamos planteando varias opciones, pero podría haber muchas otras, vamos a activar esta opción que dice otra, para que el usuario en su caso quiera establecerla. Si lo tenemos así, digamos que yo solamente había puesto estas 6. Aquí me va a dar la opción de añadir respuesta otro y se agrega ahí automáticamente. Y ya en este caso, el usuario la puede elegir y escribir con sus propias palabras una opción diferente que no estaba en el listado anterior. ¿Ok? Bien. Les decía que podemos añadir diferentes secciones. Digamos que aquí yo quiero añadir otra sección y esta sea por, no sé, digamos, ver el fútbol. Y en este caso, vamos a añadir otro tipo de preguntas diferentes. Vamos a hacer una pregunta que denominamos como escala lineal. En este caso, lo que estamos planteando es que el usuario pueda calificar en una escala del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, como nosotros queramos. Y esa escala podría tener un nombre, o podría no tenerlo. Por ejemplo, yo podría preguntar en este caso, que sería pregunta 5. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Por poner un ejemplo burdo. ¿Qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Es una televisora mexicana y tal. Pero yo estoy preguntando del 1 al 10, y aquí las opciones están del 1 al 5, entonces voy a cambiar aquí para que sea del 1 al 10. Listo. Entonces, ya que lo tengo así, ya está lista mi pregunta. Vamos a checar cómo se ve. Lista previa, llego a esa pregunta. En este caso está en la tercera sección, aquí la tenemos. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Y pues aquí el usuario podrá responder, pues un 9, un 4, un 10, un 1, dependiendo de qué tanto le gusta. Ahora bien, supongamos que ese usuario no entiende qué significa del 1 al 10. Podemos poner algunas etiquetas para el 1 y para el 10. Número 1, lo odio incluso con signos de admiración. Y número 10 significaría me encanta. ¿Sí? Entonces, de nueva cuenta, regresamos al cuestionario para checar cómo cambió con esta pequeña modificación dentro de la visión del usuario. Y vemos que aparece de esta manera. Lo odio, me encanta. Y ya el usuario entonces tendrá la posibilidad de seleccionar del 1 al 10, ¿sí? Pero con una ayuda que dice qué significa cuando estamos acercando al 1, que lo odias. Qué significa cuando estamos acercando al 10, que te encanta. ¿Ok? Muy bien. Esto es utilizando escala lineal. Recordemos siempre escribir o plantear esta pregunta como obligatoria. Todas las preguntas deben estar obligatorias. Vamos a añadir ahora otra pregunta. En este caso, un tercer tipo de pregunta que les puede ser útil. Aquí hablamos de la cuadrícula de varias opciones. Esta cuadrícula de varias opciones nos ayuda a identificar preguntas que son muy similares o que tienen opciones muy parecidas, o mejor dicho, iguales. Entonces, por ejemplo, de las siguientes frases, selecciona la opción, cuando selecciona, ¿qué tan de acuerdo te encuentras?
Entonces, dentro de las filas vamos a poner las frases y las columnas van a ser el nivel de acuerdo. Vamos a poner totalmente en desacuerdo como opción 1, en desacuerdo, después de acuerdo y totalmente de acuerdo. Incluso vamos a añadir un punto neutral. Las opciones van a ser, en este caso, digamos, me encanta. Normalmente los escribimos así, en primera persona, para que la persona, por la redundancia, se identifique o no cuando se pregunta. Me encanta ver el fútbol en televisión. Fútbol. Segunda opción, segunda pregunta. Me encanta asistir al estadio a ver fútbol. Voy al estadio a ver fútbol siempre que puedo. Vamos a poner alguna otra que diga, no sé, tengo la playera más reciente de mi equipo favorito. ¿Okay? Tenemos 4 preguntas dentro del mismo apartado. ¿Por qué? Porque para todas estas, las opciones de respuesta son las mismas. Totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Ok? Marcamos otra vez como obligatorio y vamos a ver la vista previa. En este caso, vamos a llegar hasta esa pregunta. Siguiente. Aquí estamos. Aquí está cómo aparece esta pregunta. De las siguientes frases, déjenme hacer un poquito de zoom. De las siguientes frases, selecciona qué tan de acuerdo te encuentras. Me encanta ver el fútbol en televisión. Pues si a mí no me encanta ver en televisión, lo pongo totalmente en desacuerdo. O así le voy midiendo dependiendo de qué tan de acuerdo estoy. Me encanta asistir al estadio a ver fútbol. Voy al estadio a ver fútbol siempre que puedo. Tengo la playera más reciente de mi equipo favorito. Y así pues, la persona responde más fácilmente y al mismo tiempo una gran cantidad de preguntas. ¿Me explico? Una vez que termine, pues le puede dar enviar. Muy bien. Entonces, recapitulamos lo que llevamos hasta este punto, todo lo que hemos hecho el día de hoy. Creamos un nuevo cuestionario dentro de la plataforma de formularios de Google. A este cuestionario le añadimos un título y también un nombre al documento. Añadimos un encabezado que incluye el objetivo, las instrucciones, la bienvenida y demás. Le dimos un diseño particular a nuestra encuesta, a nuestro cuestionario. En este caso, sobre un jugador de fútbol, de una imagen que bajamos de internet. Fuimos creando nuestro cuestionario primero con una sección solamente para encabezado, una segunda sección con preguntas demográficas que le llamamos información del usuario. Creamos dentro de ella una pregunta de opciones de edad y otra pregunta de opciones que nos sirve como filtro. Esta pregunta filtro nos manda a que si responde que no, se acaba el cuestionario. Si responde que sí, continúa en la siguiente sección. En esta siguiente sección establecimos la pregunta de varias opciones y una pregunta sobre que seleccionaría varios elementos de ese listado. Después, en la última sección, creamos 2 tipos de preguntas. Una de escala, en la cual el usuario puede responder en una escala del 1 al 5, del 1 al 10, de acuerdo a lo que queramos. O creamos también una pregunta de cuadrícula de varias opciones, en la cual el usuario tiene la opción de responder al mismo tiempo varias cosas a la vez, o dentro de la misma pregunta, varios elementos. ¿Ok? Creamos en total entonces hasta este punto 4 secciones, y esto nos ayuda a identificar diferentes temas que nosotros pudiéramos tener en nuestro cuestionario. No es necesario que tengan muchas secciones, incluso podrían no serlo solamente una.
pero si quieren acomodarlo por temas, sería bueno crear secciones. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, seguimos. En todo caso, el video está disponible o estará disponible dentro de Classroom cuando termine la sesión. Bien, una vez que ya tenemos todas las preguntas del cuestionario creadas, todas las secciones, tengo que asegurarme que mis preguntas estén de forma obligatoria, que yo lo haya marcado. Y para ello, simplemente me fijo a un ladito de cada pregunta que tenga este asterisco. No sé si se alcanza a ver, pero al lado de la pregunta hay un asterisco en color rojo. Eso significa que es una pregunta obligatoria. Revisamos cada una de ellas, que cuente con ese asterisco, y si sí lo tiene, pues estamos del otro lado. En este caso, pues bueno, estaba activa, aquí está. Bien. Una vez que ya revisamos eso, vamos a revisar la numeración de mis preguntas para evitar confusiones. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, 5 y 6. Todo correcto hasta este punto. Ya que revisamos eso, ya que identificamos que todo está bien, que todo está correcto, ya la podemos compartir, ya la podemos enviar a todos mis usuarios. Obviamente, en el caso de ustedes, tienen que esperar a que yo se los autorice. Para que yo se los autorice, el día de mañana les voy a pedir que me muestren su cuestionario, y ya una vez que el cuestionario esté aprobado por mí, ya les pediré que lo compartan con la mayor cantidad de personas que puedan. ¿Cómo le hacemos para compartir esta encuesta? Para que me responda la encuesta. Dentro de la parte superior hay una sección que dice enviar. En esta sección que dice enviar, le dan clic. Y aquí tienen diferentes formas de enviar su cuestionario. Pueden enviar por correo, pero yo les recomiendo que seleccionen este segundo icono, que es para compartir el enlace. Tienen el icono de cartita, vamos al segundo. Y este icono nos permite copiar un enlace para que ustedes respondan al cuestionario. Les recomiendo darle clic en acortar para que la liga no sea tan larga. Le dan copiar. Y ya después de que le dan copiar, pueden compartir el enlace. En este momento, por ejemplo, se los acabo de compartir dentro del chat para que vean que ya lo pueden responder. ¿Ok? Entonces también lo pueden compartir a través de Facebook o de Twitter o de alguna otra plataforma, pero les recomiendo que copien directamente el enlace y listo, más sencillo. Bien. Además de esto, importante para ustedes que están trabajando o para los que están trabajando por equipo, tienen la opción también de añadir colaboradores para que varias personas estén trabajando al mismo tiempo dentro del documento. Simplemente le dan clic en añadir colaboradores y seleccionan las personas que quieran, con quien quieran compartir el documento. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es el enlace, porque con este es donde se puede responder. Lo voy a copiar en este momento. Lo voy a pegar acá para ver que funcione. Y efectivamente, aquí ya lo tenemos para responder. Ahora vamos a ver cómo es que se ve para el usuario. En este caso, aquí lo estamos mostrando de cómo se vería el cuestionario para un usuario de computadora. Si le hago un poquito más de zoom, más o menos se podrá apreciar cómo se vería para un usuario de teléfono móvil y demás. Si ustedes entran al cuestionario en este momento desde sus celulares o desde alguna otra plataforma, lo podrán ver de forma diferente. Bien. Aquí ya lo tenemos entonces, ya lo hemos visto con nuestras vistas previas. Les recomiendo que vayan leyendo antes de enviar su cuestionario para revisar que no haya errores ortográficos y demás. Damos clic en siguiente. Y yo les recomiendo que vayan respondiendo cada pregunta antes de enviarlo para identificar que todo esté correcto. Mayor de 18, es más, antes de responder le voy a dar clic en siguiente a ver qué dice. No me deja. Entonces está correcto, porque me faltó responder esto. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Vamos a clic en siguiente. ¿Cuál equipo de fútbol mexicano es tu preferido? América. Los 3 actores que más te gustan. Siguiente.
preferencias sobre el fútbol mexicano, qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada pregunta, y listo. Aquí ya respondí todo, ya está todo listo para enviar. Le doy clic en enviar. Y como se acordarán hace rato, nos va a aparecer el mensaje que nosotros escribimos dentro de la configuración. En este caso fue: gracias por responder a este cuestionario, tus respuestas han sido enviadas. En el caso de que la persona quiera enviar otra respuesta o esté con alguien y quiera volver a responder el cuestionario, le da clic en enviar otra respuesta y el cuestionario se reiniciará. Como no tenemos ningún filtro para que sea una persona diferente, la misma persona podría responder varias veces. Ojo, no les estoy diciendo que me inventen información ustedes mismos, no. Les estoy dando el dato para que ese enlace les pueda ayudar para que más personas respondan su cuestionario. En este caso, entonces, yo ya envié una respuesta de mi cuestionario. Y si se fijan, al momento de regresar a la parte de edición, me voy al apartado de respuestas. Y en respuestas, yo puedo ver aquí que ya tengo una respuesta. Aquí vemos un numerito con el número 1, que indica la cantidad de respuestas que hay en mi cuestionario. En este caso, una respuesta. Y tengo la información básica de mi cuestionario, acomodado incluso en gráficas, lo cual me va a ayudar para más adelante. ¿Ok? Pero esto ya lo estaremos platicando entonces en una sesión posterior. O no, ¿saben qué? Vamos a platicarlo una vez. Tenemos suficiente tiempo. Dentro del chat del grupo les puse el cuestionario. Vayan respondiendo ese cuestionario, por favor. Unas 2 o 3 personas, o bueno, la cantidad de personas que quieran. Solamente den clic en el enlace y vayan a responderlo, por favor. Si pueden responderlo más de una vez, estaría excelente. ¿Para qué se los pido? Para que tengamos varias respuestas dentro de este cuestionario y sea más factible el establecer algunos elementos importantes. Pueden responder al azar. Bien, aquí mientras yo voy a poner algunas respuestas adicionales. Vamos a poner otra. Por favor, vayan respondiendo el cuestionario. No se fijen tanto en qué respuestas están poniendo, simplemente vayan seleccionando respuestas al azar. Bien. A este punto ya tengo 8 respuestas, ahorita es como se van a ir acumulando, ya tengo 9, y si se fijan en tiempo real van cambiando los datos. Ya tengo 11 respuestas y aquí se modifica la tabla. Si me ingresa otra, vamos a ver. No tengo 11 hasta este punto, tengo 12 y se movió. Si alguien más responde, vamos a revisar los 13. Y así conforme van respondiendo se va actualizando en tiempo real mi gráfica, mis respuestas. Tengo a este punto 15 respuestas ya registradas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar en cuanto a contestar el cuestionario. Vamos a regresar a la llamada para que vean cómo vamos. Bien, a este punto tenemos entonces registradas 17 respuestas, como pueden ver acá en la parte superior. Yo tengo en esta página de respuestas 3 formas diferentes en que puedo revisarlas. Dentro del resumen, dentro de cada una de las preguntas por separado, dentro de cada cuestionario individual, cada persona que me respondió de forma individual. Entonces, yo puedo escoger la forma que yo prefiera para revisar mis respuestas. En este caso, yo me voy a ir por la parte de resumen, que es la más sencilla para poder identificar aspectos generales, porque recordemos que lo que queremos hacer con esta investigación es establecer una descripción del mercado, una descripción del entorno que nos brinde datos para poder utilizarlos más adelante. Vamos a ver a qué resultados llegué.
Primera pregunta. De todos los encuestados, ¿en qué rango de edad se encuentra la población a la que yo le pregunté? El 66% de las personas se encuentra entre 18 y 28 años. Solamente el 4.8% es menor de 18. No tengo a nadie, si se fijan, entre 39 y 48, y casi el 10% es mayor de 48 años. Entonces aquí yo puedo interpretar esta gráfica como lo acabamos de hacer. La mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta son personas que se ubican en un rango de edad entre 18 y 28 años. En segundo lugar, hay personas menores de 38, pero mayores de 29, y no obtuvimos respuesta de ninguna persona de un rango entre 39 y 48. ¿Okay? Vamos a la segunda pregunta. De las 22 personas encuestadas, el 77%, es decir, 17 personas, respondieron que sí les gusta el fútbol, mientras que el 22%, es decir, 5 personas, dijeron que no. Respecto a la preferencia en cuanto al equipo de fútbol, en México, la mayoría de las personas votaron por el América, con un 41.2%, mientras que en segundo lugar quedó el Guadalajara, o las Chivas, con el 29%, el Cruz Azul con el 23%, y otros equipos con menos del 6%. Es interesante mencionar que nadie votó por Pumas, por decir un ejemplo. Bien, acá tenemos una gráfica que se nos creó de forma diferente. Recordarán que esta fue donde las personas podían seleccionar varias opciones. Y en este caso, si se fijan, no tenemos 22, tenemos solamente 17 respuestas. ¿Por qué? Acá también. ¿Por qué? Porque en esta nos filtró a 5 personas que dijeron que no. 22 menos 5, 17. ¿Okay? Bien. Entonces, de los factores que se establecieron como los principales para gustos en la Liga MX, el que obtuvo una mayor cantidad de votaciones fue por los jugadores. En segundo lugar, los uniformes, y en tercer lugar, un empate entre transmisiones y ambiente. Por lo cual se puede concluir que el principal factor que atrae a las personas a ver un partido de fútbol de la Liga MX son los jugadores que participan en ella. Mientras el factor menos popular es la velocidad de los partidos, por mencionar un ejemplo en este caso. ¿Okay? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿Por qué digo que los jugadores es el factor que más importa? Pues porque es el que tiene más votos. ¿Por qué dije que la velocidad es el menos importante? Porque tiene menos votos. ¿Okay? Siguiente pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Esta respuesta es bastante más compleja. ¿Por qué? Podríamos decir quizá que si las personas votaron menor a 6, es que no les gusta tanto. Si votaron mayor a 6, es que les gusta. Entonces, las personas que votaron 6, 7, 8, 9 y 10, significa que sí les gusta, y 5 para abajo no les gustó. Podríamos interpretar lo siguiente. Vamos a sumar los resultados. 23 más 11, 34. Más esta cachito, 35. Y 6, 41. Y 11, 52. Y otros 6, 58. Podremos interpretar que al 58% de las personas encuestadas que les gusta el fútbol, les gusta verlo por TV Azteca. Al 58% de las personas encuestadas a las cuales les gusta el fútbol, les gusta ver por TV Azteca. Mientras que a menos del 40% no les gustan las transmisiones de TV Azteca. ¿Okay? También podríamos decir algo más sencillo. El 23% de las personas votaron porque les encantan las transmisiones en TV Azteca, y no hubo nadie que odiara las transmisiones de TV Azteca. ¿Me explico?
Entonces, cada tipo de pregunta tiene su propia forma. Esta, que es nuestra pregunta que estaba creada en varias casillas, una cuadrícula, nos la muestra de esta manera, con varias gráficas dependiendo de cada afirmación. Se ve bastante bonito, ¿no? Primera pregunta. Me encanta ver el fútbol en televisión. Esto, pues bueno, tiene varios niveles en este caso. No hay ninguno que sobresalga. Entonces no podríamos tener una conclusión, no habría una respuesta concluyente. Por ende, podríamos decir que dentro del mercado mexicano es muy variable los gustos respecto a ver el fútbol en televisión. Segundo, me encanta asistir al estadio a ver el fútbol. La respuesta neutral pues no nos interesa. Vamos con la segunda, que fue esta, que significa me encanta, que es totalmente de acuerdo. Entonces, a la mayoría de las personas les encanta asistir al estadio a ver fútbol. Siguiente. Voy al estadio a ver fútbol siempre que puedo. Pero la respuesta más importante fue la de en desacuerdo. Entonces, la mayoría de las personas no asisten a un estadio a ver fútbol. Siguiente, tengo la playera más reciente de mi equipo favorito. La respuesta principal fue totalmente de acuerdo. Entonces, 5 personas de los 17 encuestados, que representan un 30%, tienen su playera más reciente del equipo de fútbol favorito. Entonces, así vamos a ir interpretando cada una de las gráficas que automáticamente se generan dentro de esta encuesta. Esto nos va a ayudar, como les decía hace un rato, para crear nuestro documento con los resultados. A diferencia de otras plataformas, a diferencia de otras utilidades, Google Forms nos ayuda de esta manera tan sencilla. Ya tenemos graficado, ya tenemos tablas, ya tenemos todo creado. Lo importante ahora es interpretar cada cosa. Para eso ya viene mucho más sencillo si todo ya está creado. Una vez que tenemos esto ya respondido, pues bueno, podemos crear nuestros resultados dentro de un documento. Eso sí ya lo veremos en diferentes clases. Bien, para terminar con Google Forms, vamos a ver una opción final. Dentro de esta pestaña de respuestas tenemos este botón de aquí que dice crear hoja de cálculo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a crear un documento, un Excel, una hoja de cálculo en específico de Google, en la cual nos va a poner en tabla todos los datos recopilados en esta ocasión. Damos clic, crear una hoja de cálculo nueva, le ponemos un nombre a esa hoja de cálculo y le damos clic en crear. Nos está enlazando con la hoja de cálculo, nos abre automáticamente. Y aquí ya tengo en un Excel toda la información que yo encontré en el punto anterior. ¿Ok? Entonces, ya estando aquí, yo tengo forma de crear o de generar una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí todos los títulos, es decir, cada pregunta. Ahí los selecciono todos. Y le voy a dar clic en este icono de un embudo para crear filtros. Doy clic. Y ahora en cada título podré elegir las respuestas que se seleccionaron. Por ejemplo, yo quiero ver solamente a las personas que respondieron América. Abro, marco solamente las que dijeron América. Y listo, me eliminó a todos los demás. Bueno, no me eliminó, me ocultó a todos los demás. Yo con esta información puedo revisar que los de la América respondieron cierta información y vamos a ver qué respondieron los que le van a las Chivas. Tal vez respondieron aspectos diferentes. Vamos a comparar rápidamente uno con otro. Por ejemplo, seleccionamos América. En América, las respuestas más comunes dentro de la pregunta 4 fue ambiente, ambiente, ambiente. Hay 3 de ambiente y de las otras es una nada más. Mientras que en Chivas, la respuesta principal fue también ambiente, ambiente.
pero hay 3 y de los otros hay 2 nada más. Los del Cruz Azul votaron principalmente ellos no votaron principalmente por ambiente, votaron principalmente por transmisiones, por ejemplo. Mientras que los de, no sé, opción 5, que es otra opción que estaba ahí, votaron por ambiente, transmisión y uniformes. Entonces así podemos hacer relaciones más concretas entre cada grupo de respuestas. Si quiero volver a ver todo, selecciono todo, lo voy a aceptar y me va a mostrar todas las respuestas otra vez. ¿Dónde está este documento, profe? ¿Dónde quedó? Este documento se encuentra en su Drive, dentro de la cuenta del usuario que creó el cuestionario. Bien. Esta última parte quizás un poquito más compleja de entender o de revisar, pero al menos ya tiene una noción general. Más adelante, durante la semana, estaremos viendo de forma más concreta cómo utilizar todos estos datos que estuvimos creando dentro de un documento. Muy bien. Bueno, si no se veía la pantalla de alguien en algún momento, pues esperemos que se pueda haber quedado dentro de la grabación, y si no, pues ya les estaré grabando un nuevo video. Pero bueno, esperemos que todo quede bien. Ok, ¿qué es lo que sigue para nosotros o qué es lo que sigue para ustedes? Como se los comenté el viernes pasado, les voy a pedir que creen un cuestionario ustedes con las preguntas relacionadas con su propia investigación. Van a hacer una encuesta relacionada con sus preguntas de investigación, con su hipótesis, con sus problemas de investigación de mercados. Esas preguntas preferentemente no deberán de ser más de 20. 20 es el número límite. Además de esas 20 pueden agregar otras demográficas, pero preguntas sobre el tema deben ser solamente 20. Y para el día de mañana les voy a pedir de preferencia que ya las tengan creadas. Y si ya las pueden tener dentro de formularios de Google, mucho mejor. Si no, pues al menos en un Word o en algún documento por ahí, lo tengan para ir revisando sus preguntas. ¿Ok? Entonces, repito, tarea para mañana: crear sus cuestionarios, crear las preguntas para sus encuestas. Profe, pero ¿por qué no lo pide de un día para otro? No, no se los pedí de un día para otro, se los pedí desde el viernes pasado que no tuvimos clase. Les hice una anotación para que fueran creando sus preguntas. Entonces, si no lo hicieron, al menos las debieron haber pensado. Por ahí ya tienen un antecedente. Mañana ya espero, tampoco les estoy pidiendo que quede perfecto para mañana. Mañana vamos a hacer un borrador y ya estaremos revisando este borrador. Bien, Kelvin, ¿qué onda? Disculpe, profe. Vale. Creo que tengo algunas preguntas. La primera pregunta es que ¿cuántas preguntas pondría? En tu cuestionario, máximo 20. Máximo 20. Sí, pero de preferencia que sean unas 10 o 12 preguntas. Hacer máximo 20 preguntas. Sí, pero de preferencia que sean unas 10. Pero mejor dicho, unas 10, ¿verdad? Sí, si puedes crear 20 es mejor, porque así cuando las esté revisando te puedo decir cuál se queda y cuál se va. Entonces no 20, sino 10 preguntas. Pues trata de crear las más que puedas. Ah, bueno, pero usted dice que máximo 20 preguntas, o sea que el límite son 20, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno. ¿Y el mínimo? El mínimo 10. Ah, ok, profe, sí. Como mínimo 10 preguntas y como máximo 20 preguntas, ¿verdad, profe? Correcto. Ah, bueno, está bien, gracias, profe. Sí, y bueno, está bien. La otra pregunta es de que mañana vamos a hacer los cuestionarios, cada uno, de los equipos. Para mañana de preferencia, ya deberías crear algunas y me las vas comentando. ¿Mañana generar qué? Mande, perdón. Disculpe, ¿mañana qué? Mañana yo se los voy a estar revisando, equipo por equipo. Ah, o sea que tenemos que hacer el cuestionario. Ajá, exactamente, eso se queda de tarea.
Bueno, hacer el cuestionario, ¿a qué hora los va a realizar? Durante clase. Aquí ya cuando estemos en clase te voy a pedir que me los vayas comentando. Ok, a ver, disculpe, profe, y además, una pregunta más. Ah, a ver, ya tengo esto. Bueno. Y mi siguiente pregunta es de que mañana va a realizar los de estos y, o sea, las preguntas de nuestros cuestionarios y todo eso, y luego el sábado ya vamos a hacer lo que es lo que es ya el test, ¿verdad? Sí, y mañana les doy las instrucciones de qué es lo que sigue. Porque depende de si lo tienes bien o si tienes que hacer correcciones o sí. Pero ya mañana lo vemos. Bueno, entonces el test va a ser realizado para el lunes. Para mañana tienes que tener tus preguntas. Eso es Ujú. lo que te voy a revisar. Y Ajá. despreocúpate de lo demás. Tú Ok, preocúpate nada más sí, por las preguntas de mañana. está bien, pero me dijo que iba para que el cuestionario iba a ser para el sábado. No, eso todavía no les doy fechas de eso. Tú preocúpate porque mañana son las preguntas, se las reviso. Ya mañana les digo para qué fecha es lo que sigue. Entonces para el sábado, ¿qué era? Para el sábado no les he pedido nada. Bueno, pues, profe, sí. Ok, Bueno, entonces sería todo, profe, gracias. gracias, Kelvin. De nada, Bien, profe. Sí. a ver, respondiéndole aquí a Rocío dentro del chat. Si ya tienen un borrador, me lo pueden enviar. Me lo pueden enviar, sí. Sin embargo, no les aseguro que se los vaya a revisar. He tenido por ahí algunos días complicados respecto a cantidad de trabajo, entonces quizás no se los vaya a revisar si me lo mandan. Entonces, sí me lo pueden enviar. Si tengo tiempo, se lo reviso. Pero para mayor seguridad, pues bueno, lo estaremos revisando durante clase el día de mañana. Sí, digo, en muchas ocasiones yo preferiría sí revisárselos con anticipación para no perder tiempo de clase, pero no siempre se puede. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta mientras van elaborando su cuestionario, alguna cuestión relativa a la cantidad de preguntas, al tipo de preguntas o algo así, me pueden mandar un mensajito y trataré de responderles lo antes posible. Como les decía hace un rato, no siempre les voy a responder inmediatamente por diferentes motivos, normalmente por temas de trabajo, pero cuando pueda hacerlo, como lo he hecho en ocasiones pasadas, lo trataré de hacer. ¿Vale? También un aspecto importante, si en algún caso, de hecho ha pasado varias veces, me quieren preguntar algo, háganme la pregunta directamente antes de que yo lo responda lo primero. Por ejemplo, a veces me ponen de que, hola, profe, y se esperan hasta que yo le responda hola para decirme, profe, es que le quería hacer una pregunta o tal. O me ponen, profe, le quería hacer una pregunta, pero no me mandan nada hasta que yo le respondo. Pero no, desde el principio pónganme, profe, le quiero hacer una pregunta, la pregunta es tal. O profe, me gustaría enviarle un archivo, me lo mandan directo. No se esperen, mándenmelo y ya cuando tenga yo tiempo, en lugar de que le responda para que ya me vuelvan a responder y así, no. Cuando yo lo vea, inmediatamente ya esté todo junto y así es más eficiente para ambas partes. Muy bien. Bueno, entonces dicho esto, y si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero haya quedado claro en términos generales. El video de esta sesión va a quedar arriba en un par de horas. En una hora se me hace que ya está arriba. Y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les pido escribir presente en el chat para considerarla. Repito, pongan presente en el chat en este momento para considerar su asistencia. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Nos vemos. No se les olvide poner presente. Gracias, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí.
Hasta mañana, Kelvin. Bueno, entonces, profe, sí.